Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Bienvenido a su programa Sal y Luz. Que Dios me los bendiga. Quiero invitarle a prestar atención, ¿verdad? Aquí al Salmo 85. Este Salmo 85 habla de la súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, de cómo Dios fue propicio a su pueblo y lo libró después de la cautividad. El versículo número 8 es el que voy a leer y del cual vamos a estar hablando. Dice de la siguiente manera: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Qué interesante, ¿verdad?, lo que dice aquí el escritor de este salmo. Primeramente, quiero enfatizar frase por frase lo que nos va diciendo este versículo. Podemos ver una disposición aquí, ¿verdad?, de lo que representa al pueblo de Israel. El salmista está hablando y dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y lo que quiero enfatizar de esta frase en cuanto a la disposición de atender la palabra de Dios es que qué triste y qué trágico que en muchos de los casos podríamos referirnos al pueblo de Israel. Tuvo que venir el castigo de Dios para entonces reconocer que nos conviene atender el consejo de Dios. ¿Por qué esperar hasta el tiempo del quebranto para querer entonces escuchar a Dios? ¿Por qué tenemos que dejar las cosas para el último, verdad? Tristemente, pues el pueblo de Israel no atendió hasta que colmó la paciencia del Señor, y vemos cómo Dios permite que el reino del sur, Judá, sea llevado cautiva a Babilonia. Y ahora que Dios los quebranta, que ellos sufren, que ellos batallan, podemos ver algunos pasajes de la Escritura donde, verdad, fue trágico el fin de la nación de Israel y sobre todo el reino del sur. Sabemos que el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria y el reino del sur por Babilonia. Y la Biblia nos dice que ahora sí, ¿verdad?, el pueblo, haciendo referencia al pueblo, a esta historia, a través de este escritor, dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ya había una disposición, y lo mismo pasa con todos los que están presos en la cárcel, ¿verdad? Si usted y yo visitáramos la prisión, le aseguro que encontraríamos a un montón de gente, la mayoría arrepentida, diciendo que están arrepentidos de lo que hicieron, porque lo que quieren, a veces no es que están arrepentidos, lo que quieren es obtener su libertad. Están arrepentidos de las consecuencias, pero a veces no estamos arrepentidos de los actos que cometemos. Cuando hay un genuino arrepentimiento, nos arrepentimos y nos dolimos por lo que hicimos, cuando entendemos no solamente que lo que hicimos acarrea consecuencias para nuestro perjuicio, pero en el caso del cristiano debemos de pensar también en el hecho de que pues lastimamos el corazón de Dios, afectamos, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Dios se duele cuando usted y yo le desobedecemos. Es como aquellos que somos padres, no nos gusta ver a nuestros hijos en rebeldía o en desobediencia. Eso nos duele, eso nos lastima, más cuando de manera arrogante o soberbia pues se nos pudieran poner cuando ya son adolescentes al tú por tú. Y de la misma manera pasa con nuestro Dios. Así es de que algo a considerar cuando hay un verdadero arrepentimiento es que hemos ofendido a nuestro Dios, quebrantamos su ley, su palabra, y por supuesto que también pensamos en las consecuencias. Entonces, la reflexión sobre esta primera frase es que no hay la necesidad de que venga el castigo, de que venga el quebranto, para que usted y yo como cristianos dispongamos nuestro corazón para nuestro Dios. Ya ahora sí el pueblo de Israel quería escuchar cuando a través de la historia, en el periodo de los reyes, muchos de ellos hicieron lo incorrecto, le dieron la espalda al Señor, más bien imitaron lo de las naciones paganas donde ellos moraban, cuando Dios les había dicho todo lo contrario. Podemos ver entonces que ahora había una disposición para poder atender, pero en segundo lugar también, regresando a nuestro texto, dice: porque hablará paz a su pueblo. Vea que
Aquí el salmista no solamente habla de una disposición a atender la palabra de Dios, sino un reconocimiento de que lo que Dios tiene para su pueblo es algo benéfico, algo que nos ayuda, algo que nos trae paz, algo que nos bendice y es algo para considerar. Podemos ver entonces no solamente que debe de haber una disposición y que es algo bueno y algo de paz lo que Dios le habló a su pueblo. Inclusive en el Salmo 81 nos habla de cómo Dios quería lo mejor para su pueblo. Dios en este Salmo dice la Biblia a partir del versículo 8 que Dios le habla a Israel y le dice: mira Israel, Jehová es tu Dios y yo te libré de la tierra de Egipto. Y habla de lo que Dios quería hacer con Israel, quería saciarlo, quería darle y proveerle de lo mejor de la tierra, ¿verdad? Y con miel alimentarlo, pero sin embargo Israel, dice la Biblia, que no quiso nada con el Señor. Israel, Dios lo dejó, por tanto, en su necio camino, en la disposición de su corazón, y ahí es donde vienen las consecuencias. También tenemos que reconocer no solamente que no hay que esperar hasta lo último después del quebranto para disponernos a oír a Dios, sino que también hay que reconocer que lo que Dios siempre tiene para nosotros es algo bueno. La Biblia dice que la voluntad de Dios para cada cristiano es agradable y es perfecta, pero también tenemos que reconocer que Dios nos da muchas oportunidades, que Dios nos habla, y es algo que menciona la Escritura en Hebreos. En Hebreos capítulo 1, la Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de profetas, por medio de ángeles, de siervos de Dios, y ahora, hoy en día, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia en Proverbios habla de que la sabiduría o el mensaje de Dios, la verdad de Dios, ha sido proclamada y es gritada a los cuatro vientos. Doy gracias a Dios por la libertad que tenemos, como en este caso en Latinoamérica, ¿verdad? Para poder aún compartir palabra de Dios y predicar el Evangelio, no solamente puerta a puerta, buscando las personas, pero también usando las redes sociales para llegar a muchas más personas. Gracias a Dios por esta libertad, y esto nos ayuda a poder propagar el Evangelio y la palabra del Señor. Y es lo que la Biblia dice: Dios de alguna manera u otra usa todos los medios para que su palabra llegue a las personas. Y ya Hebreos, como lo estamos mencionando, nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras. ¿De cuántas maneras considera usted que Dios le ha hablado a usted? Dios pone a veces seres queridos como los padres, buenos amigos, líderes religiosos como nuestros pastores, buenos hermanos en la iglesia que nos aconsejan. Y a propósito, un buen hermano o un buen amigo es alguien que de pronto hasta nos sentimos incómodos por alguna corrección que nos hacen en misericordia y en verdad, y no deberíamos de molestarnos o tomarlo a mal, porque la Biblia dice que fieles son las heridas de aquel que ama. Es mejor que nos hieran con la verdad a que, verdad, nos den un beso lleno de hipocresía, cuando la gente pues también finge amor, dice la Escritura. Entonces podemos ver que hubo una disposición en el pueblo de Israel, aquí a través del salmista, pero ya esta disposición vino tristemente después que llegaron las consecuencias. Después que vino la cautividad y que vino el castigo, ahora sí ya el pueblo estaba listo para atender la voz de Dios. Ojalá y que no sea tarde para que usted y yo atendamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Viene a mi mente lo que la Biblia dice en cuanto a Esaú, que miremos bien para que no brote alguna raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Por causa de eso muchos sean contaminados, pero también nos habla de que Esaú, cuando ya él se arrepiente, aparentemente pues era demasiado tarde, ya el papá le había dado y otorgado la bendición que venía de parte de Dios a su hermano. Ciertamente su hermano le usurpa, ¿verdad?, la bendición, porque usurpó su identidad.
le hizo creer a su papá, que casi no veía, que él era Esaú. El papá bendijo a su primogénito, pero la Biblia también nos dice que Esaú había menospreciado su primogenitura. Ojalá y que usted y yo no menospreciemos las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, la palabra del Señor, sino que en verdad podamos atender y con una buena actitud, con un buen corazón, siempre dispuestos por el hecho de que, como dice también aquí, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es algo bueno. Dice el salmista que iba a atender la palabra de Dios porque ahora sí estaba convencido que lo que Dios tenía para él era algo que iba a traer paz a su vida. Y qué hermoso es saber que lo único que Dios quiere es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y también estamos reconociendo que Dios nos habla hoy en día y que nos ha dado muchas, pero muchas oportunidades. Pero no solo eso, la Biblia dice que Dios haría eso de hablarle a su pueblo y de darle a su pueblo, ¿verdad?, palabras de paz a sus santos, dice, para que no se vuelvan a la locura. Y sin lugar a dudas, amigos y hermanos, una vida sin Dios es una vida en la locura. Es una vida de excesos, una vida sin límites, una vida sin temor a Dios, una vida en pecado, una vida de quebranto, ¿verdad? Una vida donde pues llegan las consecuencias de nuestros actos. Y a diferencia de todo eso, o de que aún en la vida cristiana hayan dificultades o pruebas que Dios permita para nosotros, la ventaja es que tenemos la presencia, la guía y la dirección de Dios para nuestras vidas. Qué bendición es la vida cristiana, qué hermoso es poder congregarnos en una iglesia y contar con nuestros hermanos en Cristo, una familia en la fe, el poder ser templo del Espíritu Santo y saber que Dios mora en nosotros, que Dios puede hablarnos y que pueda el Señor y siga hablándonos, y tener también la palabra del Señor en la cual todos los días usted y yo podemos alimentarnos de ella para de esta manera poder caminar con el Señor. El salmista, dentro de las muchas cosas que decía, en uno de los salmos hace referencia a la Biblia y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Requerimos de la Biblia, necesitamos la Biblia para no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, para que no se aparte nuestro pie de la senda de justicia, de la senda antigua, la senda de santidad. Viene a mi mente aquel versículo en los profetas mayores que dice, ¿verdad? Creo que está en Isaías, donde dice que el que ande en la calzada o en el camino de santidad de Dios, dice la Biblia, por torpe que sea, dice que no se va a extraviar. Gracias a Dios que Dios, una vez que nos salva y que empieza a moldearnos, a madurarnos, a transformarnos, también nos da una razón para existir, un sentido en la vida. Ahora tenemos planes y propósitos claros de lo que en verdad vale en esta vida y en este mundo, y es la razón por la cual con la ayuda de Dios podemos mantenernos firmes, arraigados en Cristo. Y dice el salmista, y el salmista reconoce, ¿verdad?, lo bueno que era la palabra de Dios, ahora sí para su vida, que Dios les había hablado y cuántas veces no nos ha hablado, y ahora sí muestra disposición y dice que Dios traería cosas de paz para que su pueblo, sus santos, no se vuelvan, ¿verdad?, a la locura. Entonces, qué bendición que usted y yo podamos mantenernos firmes con la ayuda del Señor, en los caminos del Señor, porque, como lo vengo repitiendo y siempre lo digo, no hay mejor vida que la vida cristiana. Es una bendición ser salvo, es un privilegio ser hijo del Señor, y creo que es pues la bendición más grande que nos ha acontecido y sucedido. Que Dios nos ayude a meditar lo que le pasó a Israel, que tuvieron que llegar las consecuencias para abrir los ojos, para poder reflexionar. Ojalá y que no sea nuestro caso. Pues que Dios me los bendiga. No olvide darle like y seguirnos en todas las redes sociales, y también darle compartir para que otros que no nos conocen a través de usted puedan conocernos. Que Dios les bendiga.